Shalom amigos del More Eliezer Centro Educativo Shoresh en la ciudad de Cleveland, Ohio y también en Bogotá, Colombia. Bueno, estamos en una serie maravillosa, Los Rollos del Mar Muerto, y dentro de esta serie de cursos que estamos dando, tenemos la evolución del concepto del alma, el concepto de castigo y recompensa, el concepto de la resurrección, el concepto de los ángeles, y he preparado una serie de videos para que podamos comprender luego cuando llegamos al maestro de justicia y a la literatura que estamos estudiando en los rollos del mar muerto, de dónde los esenios, de dónde los fariseos, de dónde los saduceos, unos a favor, otros en contra, desarrollan ese concepto y ese corpus de creencias. Así que esta primera clase, bueno, ya esto es parte de una serie. Así que esta sería la clase número 3. Así que se titula La evolución del concepto del alma en la literatura veterotestamentaria. Esto es importante porque vamos a ver cómo Israel recogió de Persia, del zoroastrianismo, y especialmente el concepto de vida y de la muerte y del más allá, el concepto del cielo. Más que persa es heleno. Sin este concepto heleno no tuviésemos realmente el cristianismo, el islam, el mismo judaísmo, y vamos a ver cómo este concepto fue evolucionando dentro de una literatura, especialmente vamos a hablar del libro de Cogelet, que es el libro de Eclesiastés, y el Ben Sira por el momento. Luego vamos a entrar a otros libros hasta que nos acerquemos de lleno a la literatura que estamos estudiando en este curso. Bueno, Cogelet es una fuente helena mayormente y alguien dirá, pero ¿cómo así? Bueno, no, es un libro que no sabemos realmente con seguridad cuándo se escribió, ni quién es el autor, a pesar de que la tradición lo avala hacia Salomón. Pero lo que es claro es que su estilo está colmado de elementos del pensamiento heleno, del pensamiento griego. Y luego vamos a ver el desarrollo de esto, porque primero a primera vista decimos, wow, pero esto es solamente el pensamiento judío. Sí, es el pensamiento judío por un lado, pero luego vamos a ir viendo transformaciones dentro de ese pensamiento y más adelante ya vamos a ver cuando Egipto, especialmente las comunidades judías en Egipto, entran en contacto directo con el imperio o con la dominación greco-egipcia, es que empiezan a haber cambios más significativos. So, vamos a ir de lo más simple hasta lo más complejo en esta primera parte. So, el tema de la muerte es uno fundamental, al igual que el tema de los ángeles y demonios para la literatura que discutiremos sobre los rollos del mar muerto, el pensamiento esenio, fariseo y saduceo, porque vamos a tener el libro de la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, donde van a estar los ángeles, donde el maestro de justicia, 150, 100 a 150 años antes de Jesús, lleno del Espíritu, este maestro dice que es el siervo sufriente, que va a ser levantado. ¿De dónde salen todas estas ideas de que va a ser levantado, de que va a sobrevivir a la muerte? Bueno, esto lo vamos a ver en parte de eso en esta clase. Son la corriente tradicional judía de la vida y la muerte en dos libros, en Cogelet y en Ben Sira. Bueno, aquí tenemos un pasaje de Ben Sira. Dice, oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el hombre que vive en paz entre sus bienes, para el varón desocupado a quien todo le va bien y todavía con fuerzas para servirse de alimento. Oh muerte, buena es tu sentencia para el hombre necesitado y carente de fuerzas, para el viejo acabado, ahito de cuidados, que se revela y ha perdido la paciencia. No temas la sentencia de la muerte, recuerda tus comienzos y tu fin. Esta sentencia viene del Señor sobre toda carne. ¿Por qué desaprobar el agrado del Altísimo? Ya se viva 10, 100 mil años, no se reprocha en el Sheol la vida.
Esto está en Sira, en Sira 41 del 1 al 4. Para estos dos libros, como vamos a ver, solo queda aceptar y resignarse a la realidad de la muerte que es para todos. Ahora, vamos a ir a la etimología de la palabra Sheol. Podella acepta la opinión communis, o en otras palabras, lo que dentro de los especialistas es la opinión más popular, más aceptada, que lo relaciona con el verbo shah, que significa quedar desolado, que también se puede traducir por rugir. Y un tercer posible origen, planteado un siglo antes por Samuel Pike, sería la procedencia del verbo sha'al, como decir ani shoel, yo pido, ¿no? En el sentido de insaciabilidad de la sepultura, como si siempre estuviese pidiendo, reclamando más. La posibilidad que nos parece más probable en cuanto a este mismo de la insaciabilidad de Mot, el dios infernal de los sirios y fenicios, es recurrente en los textos conservados. Todas las que proceden del hebreo, en el fondo, son compatibles. ¿Por qué? Bueno, porque para los hebreos el Sheol es el reino subterráneo de los muertos. Era un lugar donde los muertos rugían, desolados, un espacio que pedía insaciablemente más y más cadáveres eternamente. Y luego vamos a ver que también había esa noción de que la persona estaba lejos de Yahvé. Ahora, el submundo, una especie de limbo, y este es más que todo el concepto judío temprano. Dice, la existencia de los muertos en el submundo era anódina, apartada de ella, de sumida en la podredumbre, podredumbre, perdón, en el barro, en el mundo de los gusanos, y no era el infierno cristiano con sus morbosos martirios, pero tampoco sus placenteros cielos, pero todo iba a un lugar, tanto los justos como los piadosos, como los malvados, y no había un justiciero, ni uno que otorga premios, ni castigos, ni recompensas. Todavía no se tenía la doctrina que vamos a ver ya para los rollos del mar muerto, para unos 200 años antes de la era común. Vamos a ver el desarrollo, especialmente en el tiempo macabeo. Vamos a ver el libro de Shushana y vamos a ver entonces que sí, hay una clara distinción entre castigo y recompensa, pero no así en este libro y en esta literatura y en este tiempo. Bueno, el pensamiento de Kohelet ante el castigo y recompensa. Y esto es un tanto fuerte porque dice, el sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio en las tinieblas camina. Pero también yo sé que la misma suerte alcanza a ambos. Eso está en Cogelet, o Eclesiastés 2:14. He visto a gente malvada llevada a la tumba, partieron del lugar santo y se dio al olvido en la ciudad que hubiesen obrado de aquel modo. Otro absurdo, que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del malvado, con lo que el corazón de los humanos se llena de ganas de hacer el mal, que el pecador haga el mal cientos de veces y se le den largas, pues yo tenía entendido que les va bien a los temerosos de Dios, a aquellos que ante su rostro temen, y que no le va bien al malvado, ni alargará sus días el que no teme ante el rostro de Dios. Pues bien, un absurdo se da en la tierra. Hay justos a los que les sucede cual corresponde a los malvados, y malvados quienes sucede lo que corresponde a las obras de los buenos. Capítulo 8 de el libro de Cogelet o Eclesiastés. Y bueno, esa era la filosofía y sigue siendo la filosofía para muchas personas en el día de hoy. Ahora, también tenemos que ver algo un poco más atrás, que es la queja de David. Y esto sí es interesante porque quizás es el mejor ejemplo, sea la queja de David en el Salmo 88, en que el autor critica la actitud de Yahvé respecto a aquellos de los que ya no te acuerdas más, que están arrancados de tu mano y me has echado de lo profundo de la fosa, las tinieblas, de los abismos. Sobre mí pesa tu furor. Con todas tus olas me hundes y has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy sin salida.
y mi ojo se consume por la pena. Yo te llamo, Yahvé, todo el día, tiendo mis manos hacia ti. Y ahora viene una pregunta muy importante y muy famosa. Dice, ¿acaso para los muertos hacen maravillas o los refaín se alzan a alabarte? Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad en el Abadón. Se conocen en las tinieblas tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido. Lo que está diciendo es, ¿de qué te vale mi muerte si ahí al abismo, el Sheol donde voy, no te puedo adorar? Porque necesito realmente un cuerpo. Entonces vamos a ver cómo realmente, a pesar de que se esperaba que la persona iba al Sheol, tanto los buenos como los malvados, los justos como los malvados, los injustos iban al Sheol todos juntos, pero vamos a ver cómo, qué era lo que se percibía para poder ver la evolución de esta temática. Bueno, regresando al libro de Kohelet, pues no menciona el Sheol. Lo que menciona es la actitud de la vida, lo que se puede hacer en la vida frente a lo que sucede cuando se desciende pues a la tumba, a la muerte, ¿no? Donde ya no hay más ánimo. Así que es una particularidad del libro de Eclesiastés de Cogelet el hecho de que no hace mención del Sheol, así como que vaya mucho más que el libro de Ben Sira, que la tradición bíblica y que la mentalidad sirofenicia y mesopotámica respecto a la nulidad de la existencia de los muertos. En nada ventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad, todos caminan hacia una misma meta, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. El comienzo de las influencias greco-egipcias en el pensamiento. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, sucede porque vienen las influencias griegas, estaban las egipcias, pero como todos sabemos, Alejandro el Grande después crea una gran ciudad llamada Alejandría, y en Alejandría es donde surge la mayor biblioteca y la mayor, diríamos, oportunidades educativas. Y allí había una gran comunidad judía, inclusive la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras hebreas a el griego, toma lugar en Alejandría. Y vamos a ver entonces el imperio lágida, es esta unión, esta mezcla filosófica y de pensamiento cerca del tiempo de Ptolomeo, donde inclusive allí había una gran sinagoga, de allí sale Filón de Alejandría, y es allí donde vamos a ver realmente que se hace toda esta lucha y toda esta mezcla de ideas, y ya comenzamos como judíos a recibir el impacto de pues todas estas distintas vertientes y percepciones. Las almas humanas en nada aventajan a la de los animales, es decir, se hunden en la tierra junto al cadáver, y se trata de una lucha contra ideas de origen greco-egipcio que habían penetrado en Judea durante los 100 años de la dominación láquida. Para los antiguos egipcios, el ser humano estaba compuesto de dos tipos de espíritus, y esto es muy importante. Uno se llama el Ba, que es el espíritu, y el otro el Shut, que significa la sombra, pero quizás probablemente significa fantasma. Y otra cosa diferente era que el Ka podía identificarse con el Nefesh judío, y la psique griega o el ánima latina, es decir, con aquella fuerza vital que anima al cuerpo. De ahí es que viene ánimo, ¿no? Lo que le da ánimo, movimiento a un cuerpo, que le da vida. Al menos así traducido en la Septuaginta, a pesar de que el significado original de psique era el mismo prácticamente que neuma, espíritu, soplo, hálito, ya que deriva de psicos, que significa viento frío invernal. Bueno, esto es muy importante, y mantengan por lo menos el concepto de Ba, que es espíritu, concepto de Shu, que es sombra o fantasma, y el de Ka, que es lo que le da ánimo. Tenemos el espíritu por un lado, tenemos la sombra por el otro, y tenemos el ánimo o lo que la anima, que le da vida al cuerpo. Tres cosas. Repito, el Ba, el Shut y el Ka. Y el Ka es como el Nefesh, o como lo que le da ánimo, ¿no?
que es lo que le da vida, pero el Shut es como el fantasma, es como la sombra. Y el Ba es el espíritu, es como el hálito de vida. Ahora, Nefesh igual a ánima. Ánima es en latín y los romanos utilizaban esa palabra. De ahí sale el concepto de ánimo, si tenemos ánimo hoy. Y también el concepto de Ruach, porque en hebreo uno dice, Yesh Ruach Hayom, tienes ánimo hoy, tienes voluntad hoy, que es lo que ofrece el movimiento, ¿no? El estar uno con el ánimo, con la disposición. So, Nefesh, en cambio, se parece más al latino ánimo, ya que significa también persona, ser vivo, y parece proceder del verbo nefesh, que significa descomponerse, que es el destino final de todo ser vivo. Con lo cual, nefesh sería aquello que da vida a la materia orgánica, lo que para los romanos debió ser el origen ánimo, y aquello que anima a los animales. Los judíos pensaban que desaparecían con la transformación de un ser humano animal en cadáver, pero los egipcios no. Y esta es la razón por las cuales ellos creían que permanecía en el cuerpo mientras éste mantuviese incorrupto, de ahí la necesidad de la momificación. Y esto es algo que todavía sigue en parte también en el judaísmo, porque hay esa idea que cuando la persona muere, tiene 11 meses hasta que el cuerpo ya queda sin carne, lo que quedan son los huesos. Entonces ahí ya el ser pensante ve y ha pasado y un proceso como una especie de purgatorio en el cual ha recapacitado sobre todas las acciones que hizo en la vida y está listo para ascender. Y es un tanto ambiguo, pero es algo similar. Aquí los egipcios, por el contrario, momificaban el cuerpo inmediatamente porque de eso dependía realmente si la persona se hizo bien, iba a descender o iba a ascender o iba a visitar el abarca de Ba al cuerpo e iba a tener ciertas sensaciones como si estuviese vivo a pesar de que estaba muerto. Bueno, el alma para los egipcios que influenciaron al pensamiento judío. Recuerden que esta gente tenía el libro de la vida, tenían el libro de los muertos, tenían desde muy atrás, nada de esto es nuevo del judaísmo, mucho menos dentro del cristianismo. Y vamos a ver dos corrientes distintas. La unión de Ba y de Ka se denomina como Aj, ¿ok? Como Aj. Y era el ser humano integral, junto al cuerpo, el corazón y sombra, porque estuvimos diciendo que estaba Ba, espíritu, y estaba acá, que era como fantasma o sombra, ¿no? Pero la unión de ambos forma el Aj. Aquellos pues que no conservaban su cuerpo ya no podían volver a reunir su Aj. Por eso es que los momificaban, de modo que su existencia quedaba limitada a la presencia de Shut en el mundo subterráneo, y eso es bien importante, una existencia nula, muy parecida a la que los judíos y los sirofenicios y mesopotámicos consideraban inevitable para todos los seres humanos. Eso era lo que también el pueblo de Israel creía, que la persona iba al Sheol, iba al abismo, y allí existía y sí tenía algunas facultades, pero básicamente era una especie también de existencia nula, ¿no? Tenía cierta conciencia, pero al mismo tiempo una existencia nula. Ahora, esto es importante, pero si el Shut descendía al mundo inferior, entonces esto se le llamaba el primer infierno, y el Ba, en cambio, ascendía al cielo junto a los dioses. El espíritu viajaba en la barca de Ra hasta la tierra para visitar de noche al cuerpo y unirse de nuevo al Ka. No es porque iba a tener vida, sino era que como que experimentaba en la tumba sensaciones que había tenido en vida, ¿no? Y eso pasaba todas las noches. Y esto es algo muy común dentro del pensamiento de la mitología egipcia, inclusive para que salga el dios Sol en la mañana y los hombres tengan vida y tengan luz y tengan, porque el sol es lo que provee la luz,
pues la serpiente, cuando dimos la clase de Satanás, estuvimos hablando de la barca de Ra y cómo tenía que cruzar durante toda la noche de un lugar al otro para que pudiera amanecer para los hombres, ¿no? Entonces, todo esto, si el difunto había superado el juicio de los muertos, tras pesar el corazón en una balanza, aquellos cuyo corazón pesaba más que la pluma de justicia, es decir, aquellos cuyo corazón estaban llenos de pecados, sufrían la trituración de sus almas por la devoradora, que era un ser con cabeza de cocodrilo, patas delanteras de león y traseras de hipopótamo, que enviaban estas almas al no existente y un segundo infierno en el que terminaban de ser destruidas por el fuego eterno de poderosas serpientes. So, estas ideas no parecen aún un tanto, parecen muy antiguas, pero las vemos dentro del pensamiento cristiano. Vamos a ver precisamente también la evolución de conceptos muy similares. Ahora, eso eran los egipcios, pero los griegos, porque los judíos tomamos de ambos, la muerte y el alma para los griegos que influenciaron el pensamiento judío. Los griegos en la época antigua y clásica no pensaban en el cielo como un lugar de residencia de las almas de los justos, ni siquiera como residencia de los dioses que habitaban en el monte del Olimpo. Los espíritus de los difuntos, justos e injustos, ricos y pobres, descendían al Hades, un lugar muy similar al que los mesopotámicos y los siriofenicios y judíos habían imaginado. Por un lado, la vida del difunto es parangonable a la vida absoluta vana de una larva, y por otro parece la continuación, si bien pálida, monótona y carente de gozos de la tierra o terrenales, con todas sus actividades y prerrogativas, sin excluir, y esto es importante, el habla y el recuerdo, e incluyendo la sed y el hambre. Así que tenemos dos culturas. El pueblo de Israel le toca interactuar con estas dos culturas que tienen, tienes estas influencias. Ahora, recordemos que Jesús llevó, según los evangelios, a los discípulos a Cesarea de Filipo y ahí hay una caverna, una cueva enorme, que había una catarata en ese tiempo, la cual ya no funciona, hubo un gran terremoto y cesó, pero esa caverna grande llena de muchos nichos, de cientos de nichos dedicados al dios Pan, la entrada de esa caverna se le llama el Hades. Esa es la entrada del Hades. Y los teólogos dicen que fue ahí en Cesarea de Filipo, frente a esa gran roca enorme, como una especie de montaña. En una de las clases debí de haber puesto una foto y se me pasó. eh, los turistas pueden ir ahí y ver y le van a decir esto mismo que les estoy diciendo. Y básicamente dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y ahí mismo es también que se da el asunto de Petra y Petros, y tú eres Petra, ¿no? Y sobre esta roca edificaré, Petros, edificaré mi iglesia. Y esto es muy importante porque vemos en los evangelios, vemos claramente la idea de que, bueno, estaba vigente la mitología griega, pero es interesante que Jesús lleva ahí a sus discípulos, según los evangelios, con el fin de decir, bueno, esto es el temor y esto es lo más grande y el concepto que ha sobrevivido y que teníamos de parte de los griegos, pero esto no habrá de poder contra lo que yo tengo que ofrecer, ¿no? Así que es interesante como aún en los evangelios vemos la mención del Hades. Y Hades pues era el hermano de Zeus y Zeus estaba a cargo del Olimpo y Hades siempre era enemigo, buscaba, le tocaba el ultramundo. Y aquí vemos y esta es sumamente importante. Esta es escuchen esto, la primera mención que tenemos sobre la separación de almas malvadas y justas. En otras palabras, aún antes de las escrituras. Las escrituras prestan de estas influencias
Escuchen con detenimiento este. Eurípides establece por primera vez una distinción en los espacios del Hades para las almas de los justos y las de los impíos. Imagínense una gran caverna y vemos entonces que está separado y hay que cruzar de un lado hacia el otro y hay una separación. Y eso también lo vamos a ver en los evangelios con el Lázaro y el rico y que había un abismo que hizo todas estas cosas ya para el tiempo de Jesús estaban muy vigentes, pero nada de esto realmente, a pesar de que Jesús lo dijo, y esto es muy interesante dentro de la crítica textual, porque Jesús, dentro de todo, presenta, la gente habla de que es una parábola y no es una parábola, es un concepto, sí es una parábola en el sentido de lo que quiere transmitir, pero con elementos que eran las creencias de las personas en ese momento. Así que hacia el 388, 385 antes de la era común, Platón planteó ya con rotundidad, tomando ideas de Homero y de Hesíodo y de Eutrípides, que al cruzar el océano, la barca de Caronte llega al tribunal de los muertos, presidido por Minos, Iaco y Radamatis, que destinaban a los viciosos por una ruta hacia el Tártaro y a los virtuosos por otra hacia las islas bienaventuradas. Y ahora vamos a ver cómo el mismo Platón más adelante expande este concepto. Dice, sin embargo, hacia el 370 antes de la era común, en su obra Cumbre, La República de Platón, Platón revisa este planteamiento e introduce por primera vez en la historia del pensamiento griego el concepto del cielo como residencia de las almas de los justos. Cuando su alma había dejado el cuerpo, se puso en camino junto con muchas otras almas y llegaron a un lugar maravilloso donde había en la tierra dos aberturas, una frente a otra y arriba en el cielo, otras dos opuestas a las primeras. Entre ellas había jueces sentados que una vez pronunciada su sentencia ordenaba a los justos que caminaran a la derecha y hacia arriba, colgándoles por delante de letreros indicativos de cómo habían sido juzgados, y a los injustos los hacía marchar a la izquierda y hacia abajo, portando por atrás letreros indicativos de lo que habían hecho. Bueno, esto es la primera parte y qué interesante, porque todo esto, a veces pensamos que todo esto sale de la Biblia y que la Biblia fue la primera que trajo estos conceptos. Y es todo lo contrario. Vamos a ver narrativas. Estas narrativas son influencias directas de todo el mundo y toda la mitología. Primeramente sucedió con los primeros 11 capítulos de Génesis entre el Gilgamesh y pues la épica de Gilgamesh y el Enuma Elish y todas estas, el código de Hammurabi, todo esto que conocemos. Y luego en el concepto del mundo de ultratumba, lo vamos a ver de la resurrección, porque esto nos va a llevar hacia los fariseos y también nos va a llevar hacia el comienzo de los saduceos y dónde es que realmente hay ese rompimiento y ahí es donde queremos llegar. Dale like a el video, por favor, si te gustó. No dejes de darle like porque eso nos ayuda, de compartirlo con otras personas. Estamos haciendo un empuje para llegar a por lo menos 1000 personas lo antes posible. Necesitamos 4000 likes y poder trabajar este canal y seguir enseñando el Centro Educativo Shoresh, educación para todo, educación judía para todo el mundo. Así que hasta la próxima. Y esta es la primera parte de este tema, el cual vamos a tener varios videos sobre la evolución de estos conceptos, al igual que de los ángeles. Así que hasta la próxima. Esperamos en nuestro próximo video.